presentar la misma hojita que estuvimos trabajando el lunes pasado, y entonces vamos a repasar todo lo que ustedes ya vieron en los videos, a ver qué dudas quedaron, ¿sí? Si hay dudas, me abren el micrófono y preguntan. Si alguien no tiene micrófono, lo pone en el chat y algún compañero, por favor, me lo lee hasta que pueda ingresar Valeria, que hoy va a entrar un ratito más tarde, ¿sí? Si me hacen el favor, porque yo si estoy mirando la presentación no puedo leer el chat. Bueno, vamos a presentar la misma hojita. Se ve ahí la hojita, la que vimos, arrancamos media desprolija, que quedó el lunes. Después yo esto que es un PDF lo subo, ¿sí? Para el que quiera repasar lo que vimos. Sí, se ve. Bien. Bueno, de lo que trabajamos la clase pasada, que fue sobre todo la definición de función, ¿quedó alguna duda? ¿Sí? Esto es fundamental, porque a partir de acá vamos a seguir trabajando con funciones, o sea que es muy importante que quede claro el concepto de función, tanto en matemática 1 como en matemática 2, ¿sí? Los cimientos sobre los que vamos a construir todos los conocimientos son estos, el concepto de función. Vamos a empezar con los casos más simples y de ahí vamos a ir agregando y complejizando. Por eso es muy importante que quede claro este concepto de función. Para definir función necesitamos dos conjuntos y una regla o ley que cumple esas dos condiciones que están remarcadas ahí en rojo y en azul. Que a cada elemento del primer conjunto se le asigne un único elemento en el segundo conjunto. Ese primer conjunto lo llamábamos dominio, segundo conjunto codominio, ¿sí? Hay varios ejemplos. ¿A alguien le quedó alguna duda de los ejemplos que trabajamos la clase pasada o que están ahí en el video, en las diapositivas, en el PowerPoint? Me van cortando y vamos viendo, ¿sí? La idea es que vayamos sacando todas las dudas que hayan quedado. Habíamos trabajado la clase pasada con el ejemplo este de los vectores, ¿sí? Y habíamos alcanzado a repasar a qué se llamaba conjunto imagen, ¿sí? El conjunto imagen era un subconjunto o todo el codominio, el conjunto de todos los elementos que eran la imagen de algún elemento del dominio, ¿sí? Esto también lo habíamos repasado, que los elementos del dominio los llamábamos variable independiente y a los del codominio variable dependiente. No necesariamente al hablar de variable tiene que ser un valor numérico, ¿sí? Habíamos visto ejemplos donde los elementos eran o vectores, o personas, o números de teléfono, ¿sí? Hablamos de variables, no necesariamente tienen que ser valores numéricos. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas de lo que vieron hasta acá? ¿De lo que repasamos la clase pasada? A ver qué miro acá. Bueno, a ver qué volvemos. Estamos. Entonces, lo que habíamos dicho es que nosotros, a partir de ahora en matemática 1, a ver si puedo poner para escribir, y vamos a trabajar con este tipo de funciones que dijimos el otro día. Funciones reales de variable real. ¿Qué significa eso? Que tanto los elementos del dominio son números reales, todos los reales o algún subintervalo, subconjunto de los reales, y que los elementos del codominio van a ser también números reales. En general, cuando trabajamos en valores, en ejemplos abstractos, a los elementos del dominio los indicamos con la letra X, pero podría ser T, V, ¿sí? Depende qué representa esa variable, y esa era la que llamamos variable independiente, y a los elementos del codominio en general con la letra I, pero podría ser H, B, B corta mayúscula, el nombre que nos dé una interpretación de lo que representa esa variable, que es la variable dependiente. Y la notación era esta, ¿sí? A las funciones le poníamos un nombre, en general F, G, ¿sí? P, depende qué representa la función, el nombre de la función, entre paréntesis, el nombre de la variable independiente, igual
al valor de la variable independiente que le corresponde. Este valor de y era la imagen de x a través de la función o por la función f, ¿sí? El conjunto de todas estas imágenes y formaba lo que llamábamos el conjunto imagen. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien. Bueno, me van diciendo, ¿sí? Yo voy repasando esto. Todo esto lo vimos la clase pasada. Habíamos visto ejemplos que no estaban ahí en las diapositivas de los números de teléfono y dijimos que no. O el número de DNI, a cada alumno el número de DNI, ese habíamos dicho que sí. Y habíamos terminado repasando esto, ¿sí? ¿En qué forma se puede informar una función? Que era la que llamábamos algebraicamente, a través de una fórmula o ecuación. Esta tiene sentido solo en el caso en que trabajemos con los ejemplos, como decíamos recién, de tanto dominio como codominio. Los elementos son números reales, en este caso. La forma numérica, que era a través de una tabla, gráficamente, a través de una gráfica, un esquema gráfico, y verbalmente a través de una oración, en lenguaje coloquial, ¿sí? La idea era poder una misma función, representarla si se puede, porque no siempre vamos a poder, de distintas maneras, porque cada una de estas maneras nos da una información o una ventaja diferente de las anteriores. Bueno, hasta acá habíamos llegado. ¿Sí? Voy a poner la fecha de hoy, así después le subo este Power. Hoy es 26. No, sí, 26. Bueno, cuéntenme a ver qué es lo que vieron en los videos, en dónde quedó duda, algún ejemplo que no se haya entendido, algo nuevo de lo que no repasamos hasta ahora, que se trabaja en el video que había para esta semana. ¿Pudieron verlos? ¿Ver las diapositivas? Yo vi, se entendió bastante bien. O sea, Bueno, todas las formas que se puede ver una función en un gráfico y cómo determinar la ley, también la bueno, restricción algebraica y bueno, todo eso. ahí está. Pero antes de esto, porque nosotros hasta ahora en la definición de función, ¿hay algún micrófono abierto? Yo escucho un ruido, puede ser, ahí está, gracias. Habíamos dicho que para definir una función teníamos el conjunto dominio, ¿sí? El conjunto codominio, este en general lo llamamos A, este en general lo llamamos B. La forma de escribir la función así se llama en forma de aplicación. La F, dos puntos, dominio, flechita, codominio. La F va de A en B, ¿sí? ¿Qué otro conjunto identificamos la clase pasada? Asociado a una función. El conjunto imagen. El conjunto imagen, ¿sí? El conjunto imagen de F, que estaba incluido o a lo sumo era igual al codominio. Conjunto de todas las imágenes, ¿sí? Hay otro conjunto asociado a una función. ¿Cuál es? Que estaba ahí en las diapositivas. Me parece que la compañera recién algo mencionó. Que a partir de tener una función, primero, para hablar de dominio y codominio, tengo que primero saber qué es función. Si no, se llama conjunto de partida y conjunto de llegada. Una vez que identifiqué que la regla o ley cumple la condición para poder ponerle esa etiqueta o ese nombre de función y que todos entendamos cada vez que hablamos de función que tenemos una regla o ley de un conjunto de partida a un conjunto de llegada, que a cada elemento del conjunto de partida le asocia o le asigna un único elemento en el conjunto de llegada, cada vez que tengamos una relación de esas la vamos a llamar función. Entonces todos estamos de acuerdo en reconocer cuándo estamos o no ante un caso que representa función. Ahí entonces podemos hablar de dominio, codominio, conjunto, imagen. Y hay otro conjunto asociado a una función. ¿Se acuerdan cuál es? A ver si yo voy escribiendo, a ver si se acuerdan.
El conjunto gráfica, ¿lo vieron? No, profe, yo no lo vi, a ese no lo recuerdo. Bueno, ¿alguien lo alcanzó a ver en los videos? Por el par de ordenadas sería. Sí, sí, es un conjunto nuevo que se llama conjunto gráfica de F, que se define, entonces lo ponemos entre llaves. ¿Sí? Esta forma de identificar un conjunto se dice por comprensión, donde indico quiénes son los elementos a través de una propiedad. Entonces, los elementos del conjunto gráfica, ¿qué son? Como dijo recién la compañera. Vamos a aclarar un poquito más acá. X llamamos los elementos del dominio. A cada X del dominio se le asigna El conjunto de ordenadas. un conjunto de, Ordenadas. no tan así, de pares ordenados. ¿Sí? Pares, X, Y, estos son pares ordenados. ¿Por qué? Pares porque son dos. ¿Y ordenados por qué? Porque están en orden. Porque me importa el orden, cuál pongo primero, cuál pongo después. ¿Sí? Se llaman pares ordenados. ¿Cuáles pares ordenados? Esta barrita es tal que lo primero que pongo acá son los elementos. Tal que es la barrita esta, ese símbolo que hablamos el otro día del lenguaje, ¿sí? Esta barrita significa tal que. ¿Qué X voy a elegir? ¿Cualquiera? El que pertenezca al dominio. El que pertenezca al dominio, que se llama conjunto A. El X no es cualquiera, sino que son los elementos del conjunto A. Y el Y es cualquiera. No, que pertenezca al codominio. Cualquiera del codominio suelto, cualquier X con Al cualquier conjunto que sea imagen de X. tiene que estar en el codominio, el I tiene que estar en el conjunto B, pero no asocio cualquier X de A con cualquier Y de B. El I es la imagen a través de la F de ese X que está en el primer lugar. ¿Sí? Entonces el conjunto gráfica son pares ordenados, donde el primer elemento voy barriendo todos los elementos del dominio. Y en el segundo lugar, el segundo elemento de ese par es la imagen del primer elemento que elegí. ¿Sí? ¿Está bien? A ese conjunto de pares ordenados se lo llama conjunto gráfica de la función. ¿Está bien? ¿Lo vieron eso en los videos, en las diapositivas? Sí, profe. Bien. En caso en que el conjunto dominio, como veníamos trabajando, sea de números reales y el conjunto codominio sea de números reales, como decíamos, funciones reales a variable real, este conjunto se puede representar gráficamente. ¿Cómo lo representamos gráficamente? ¿Como una recta? ¿Siempre es una recta? Voy a tener que marcar, graficar o representar gráficamente pares ordenados, donde el primer elemento, este primer elemento de este par ordenado, este X, va a tener que estar en el conjunto A, o sea que va a tener que ser un número real. Y este segundo elemento va a tener que estar en el conjunto B, que también es un número real. ¿Cómo representamos pares de números reales? ¿Dónde los representamos? Ahí En el Sofi plano está diciendo que cartesiano. en un plano cartesiano, sí. Perfecto. Y alguien estaba por decir otra cosa. No, que justo Sofi había puesto y la otra chica también respondió lo mismo. Ah, bien. Entonces, como tengo que marcar números reales para el dominio, números reales para el codominio, voy a tener que representar pares de números reales. Y es para representar estos pares de números reales, usamos lo que llamábamos un sistema cartesiano ortogonal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sistema cartesiano, esto viene desde Descartes, ¿sí? Por eso es cartesiano. Ortogonal, ¿qué significa? La palabra ortogonal.
Ortogonal es lo mismo que perpendicular. O sea que es un sistema de dos ejes perpendiculares entre sí, ¿sí? Porque los sistemas no necesariamente tienen que ser los ejes perpendiculares. Nosotros trabajamos con sistemas cartesianos ortogonales. Entonces, marcamos una recta, ¿sí? Donde vamos a marcar el dominio. ¿Está bien? Este eje, ¿cómo se llama? Los elementos de este eje, ¿cómo se llaman? Eje de Abscisas. Abscisas. En el eje horizontal vamos a marcar el dominio, en general X, pero puede ser otro nombre la variable, de las abscisas. Cuando marcamos este eje, la flechita va solo en un sentido, ¿sí? Hacia donde crece. Para que acá en este eje poder marcar los números reales, le ponemos un origen y una unidad. Y a partir de ahí, hacia la derecha, porque puse la flechita hacia la derecha, van los positivos, hacia la izquierda los negativos, ¿sí? Me falta otro eje para marcar el codominio. Se lo trazo, como decíamos, sistema cartesiano ortogonal, perpendicular al anterior, por el origen, ¿qué nombre tiene este? Los elementos de este eje. eje de coordenadas. Coordenadas al origen. Coordenadas, no, coordenadas son lo del punto, ¿sí? ¿Está? Este es de las abscisas y este es de las ordenadas. ¿Está bien? Lo mismo que antes, el origen donde se cortan y pongo la escala, que puede ser igual o no a la anterior. Entonces me quedan dos ejes graduados, en uno marco dominio, en el eje de las abscisas, en general le ponemos X, pero puede ser otro nombre. En el eje vertical, se llama eje de las ordenadas, perpendicular al anterior, por eso sistema cartesiano ortogonal, vamos a marcar las imágenes, vamos a marcar los elementos del codominio. ¿Está? ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a decir? Elijo un X, cualquiera que esté en el dominio, busco cuánto vale su imagen. Esto de marcar puntos en el plano lo tienen ya, ¿sí? Este es un par que tiene coordenadas X, Y del plano, donde entonces la Y es la imagen de esa X a través de la F que estemos trabajando. ¿Se acuerdan cómo marcar puntos en el plano? Sí, profe. Bueno, eso es también lo que van a repasar o están repasando en las tareas de aula, ¿sí? El apéndice A es para marcar puntos en la recta, trabajar con valor absoluto y números reales. Y el apéndice B que están repasando es justamente esto, marcar puntos en el plano. Las X y Y se llaman las coordenadas del punto. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos cuando tenemos una función, para poder representar gráficamente este que llamábamos el conjunto gráfica, tengo que tomar todos los elementos del dominio y asignarle su imagen y marcar todos los puntos, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una función que tiene dominio acá, en este intervalo que estoy marcando. Vamos a buscarlo con otro color. Que el conjunto A es este intervalo. Por ejemplo, 1, 4. Marco este que es mi dominio. ¿Sí? Puedo hacer esto de tomar todos los elementos de acá y ver cuál elijo otro, busco su imagen. Me quedó marcado este punto. Elijo otro, X en el dominio, busco su imagen, me quedó marcado el punto. ¿Puedo hacer eso uno por uno? ¿Cuántos elementos tengo en el conjunto A, que es el dominio, que es el intervalo acá que yo elegí como ejemplo, 1, 4? Infinitos. Infinitos. Entonces, uno por uno no voy a poder hacer esto, ¿sí? ¿Está bien? Puedo hacerlo con algunos. ¿Se entiende? Puedo hacer una cantidad que quiera, pero no lo voy a poder ir haciendo con todos. Entonces, la idea es esta, tratar de ver si uno tiene una función, ver cómo puedo unir estos puntos. ¿Los podré unir? Estos poquitos puntos que marqué. ¿Cómo los puedo unir? Para obtener ese que llamábamos el conjunto gráfica de la función.
A ver, yo los voy a unir de alguna manera. Digo, bueno, uno así porque me parece que este va a ser la gráfica de la función. ¿Es la única manera? Puede ser por tramos también, ¿no? También puede ser así, 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 así. No sé. Tengo un montón de maneras, ¿sí? Si no tengo otro dato, no sé qué forma tiene esta curva C, esa en general, entonces cuando trabajamos con funciones reales a variables real, el que llamamos conjunto gráfica de la función es una curva en el plano. La forma de la curva dependerá de qué función estoy trabajando. Con el ejemplo este que vimos recién, que yo solo di el dominio y no sé cuál es la ley, no tengo otro dato, no sé cuál es justamente la curva gráfica, pero en general la gráfica de la función es una curva plana, una curva en el plano. ¿Sí? Vamos a tratar de ir viendo a medida que vayamos avanzando cómo podemos hacer para reconocer cuál es la curva que es gráfica de cada una de las funciones con las que vamos trabajando. ¿Está? Entonces, en caso que trabajemos con funciones reales de variable real, podemos representar gráficamente este nuevo conjunto, gráfica de la función, y me da una curva en el plano. Sistema cartesiano ortogonal. ¿Estamos hasta acá? Sí. La forma que tenga esta curva va a depender de la función con la que esté trabajando, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa vieron respecto a la gráfica? A ver, hago esta pregunta. Si yo tengo una función, cualquiera, ya sé qué función que llamo f, ¿sí? Entonces yo sé que si voy a hacer la gráfica de esta f, esta gráfica me da una curva en el plano, una curva plana. ¿Está bien? Vale al revés. Si yo tengo una curva cualquiera graficada en el plano, ¿siempre me va a dar la gráfica de una función? ¿Se entiende la pregunta? No. Dependiendo de No, los profe. valores que se le asigne a las variables del eje X. Bueno, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo hago para reconocer si me dieron una curva graficada, si esa curva puede o no ser la gráfica de alguna función? Hay que ver si cumple con la definición. Bueno, a ver, yo voy a dibujar ejemplos y ustedes me van a decir. Gráfico 2 acá. Vamos a graficar con otro color. Grafico una curva acá. Grafico una circunferencia acá. Son dos curvas en el plano, ¿sí? Una curva C1 y una curva C2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Cómo hago para saber si alguna de esas, o ninguna, o las dos, podría ser la gráfica de alguna función? Con la prueba de la recta horizontal. Vertical. Vertical, perdón. Vertical, ¿sí? Para ser función, tiene que cumplir que a cada elemento del conjunto de partida le asigne un único elemento en el conjunto de llegada. Para nosotros, ¿sí? Dijimos que conjunto de partida lo vamos a graficar en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. Y conjunto de llegada en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, para que a cada elemento del conjunto de partida le asigne un único elemento en el conjunto de llegada, si solo tengo la gráfica, tengo que tratar de verificarlo con alguna condición o prueba gráfica. ¿Sí? ¿Qué sería? Que a cada valor de X que yo pueda elegir en el eje de las abscisas, le corresponda un único elemento en el eje de las ordenadas. ¿Sí? Y eso se hace con lo que se llama la prueba de la recta vertical. ¿Qué dice esa prueba? Que si la recta esa corta más de 2 puntos en la I, digamos, no es función. Bueno, a ver.
yo debería poder trazar todas las rectas que se me ocurran. Recta vertical. Vertical significa paralela al eje Y o en forma equivalente perpendicular al eje X. ¿Sí? Eso se llama recta vertical. Una recta vertical que es paralela al eje Y o lo que es el equivalente perpendicular al eje X. ¿Cuántas rectas tengo? Paralelas al eje. Infinitas. Infinitas. Si yo trazo todas, me queda todo tachado y no veo nada. ¿Sí? Entonces tengo que trabajar un poquito con la imaginación. Pensar que tengo un lápiz, ¿sí? O una virome, y que ese lápiz o virome lo pongo sobre la hoja y lo hago rodar sobre la hoja. ¿Sí? Que ese lápiz es la recta que voy moviendo. ¿Se entiende? Y tengo que ver si ese lápiz que representa la recta corta o no corta a mi curva, y si la corta, ¿dónde la corta? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo ahora voy a dibujar alguna recta para ver más o menos. Trazo una recta cualquiera vertical, que la trazo en línea de puntos para que no quede todo rayado. Esta es una recta vertical. ¿Dónde corta la curva? En un punto. En un solo punto. Y este punto tiene X y tiene Y. ¿Está bien? Un punto del plano que lo asociamos con sus coordenadas, su abscisa y su ordenada. ¿Está? ¿Qué significa que corta acá? Que para este elemento, para este X, si esto fuera función, su imagen sería este Y. ¿Está? ¿Qué pasa si trazo otra recta? Me está diciendo que para este X, la imagen sería este otro Y. Si yo hago rodar el lápiz sobre esta curva, ¿sí? ¿Dónde corta la curva el lápiz que representa la recta? En un solo punto. En un solo punto, ¿sí? Eso significa que para cada X que yo elija, le voy a tener asignado una sola imagen, un solo Y. Entonces, esta sí es función. ¿Se entiende la prueba de la recta vertical? Sí. ¿Qué pasa con el otro ejemplo? No corresponde a función. ¿Por qué? A ver, si Corta hace más de un punto. Claro, yo cortan trazo más de un una punto. recta por acá. ¿Dónde corta la curva azul? No corta directamente. No la corta. Si trazo una por acá, Tampoco. no, tampoco. Si trazo una por acá, En 2 puntos corta. 2 puntos. ¿Sí? ¿Qué significaría que corta en 2 puntos? Que para este elemento X, ¿cuál sería su imagen asociada? Tiene dos imágenes. Tendría dos, eso, tendría dos. Podría ser este o podría ser este. ¿Sí? Por eso esto me dice que esta curva no representa función. Entonces, la prueba de la recta vertical, yo no voy a escribir todo acá, dice que cualquier recta vertical que trace tiene que cortar como máximo a mi curva en un solo punto. Puede no cortarla o puede, por ejemplo, si el primer ejemplo hubiéramos terminado la curva acá. Acuérdense que cuando hacemos una gráfica, y acá como yo antes no le puse que terminaba, suponemos que continúa con la misma tendencia. Si queremos que termine, lo tenemos que indicar con el puntito cerrado, ¿sí? ¿Está? Entonces, esta que dijimos que era función, por ahí, si yo trazo una recta por acá, no la corta. ¿Sí? Entonces tengo que inventarme todas las rectas posibles y deberían cortar como máximo en un punto. O no cortar, o cortar en un solo punto. ¿Se entiende entonces la prueba de la recta vertical? No las podemos graficar todas porque tachamos toda la gráfica. Entonces miramos e imaginamos que hacemos rodar el lápiz sobre la hoja y vemos si ese lápiz corta o interseca o no a mi curva. ¿Está? ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí. ¿Lo habían visto esto? ¿Lo vieron esto en los videos? Esto de la prueba de la recta vertical. Sí, profe. Sí. Entonces la respuesta acá es que no cualquier curva en el plano va a representar la gráfica de una función, ¿sí? Si graficamos una función, su gráfica, una función real de variable real, me da una curva en el plano, pero no cualquier curva que yo pueda graficar en el plano
va a representar una función. No quiere decir que esas curvas las puedo representar a través de una ecuación, ¿sí? Pero no va a ser una función. ¿Está? A mí me quedó una duda que tiene más o menos que ver, Dale. que en una parte del video dice que no toda ecuación en dos variables x e y define función con la Bien. ley y igual a f de Ahí x o x igual a f de y. Entonces, volvemos un poquito atrás. Ahora vemos eso. Bien, la pregunta. Habíamos dicho que las formas de representar una función eran estas 4, ¿sí? La que estamos trabajando ahora sería gráficamente. La gráfica, si hacemos una gráfica cartesiana, ¿sí? La gráfica de una función me da una curva. Entonces ahora hicimos al revés. Si tengo una curva, ¿siempre es la gráfica de una función? No. ¿Está bien? Eso es lo que estamos trabajando ahora. Vamos a ver esto que vos te referís, se refiere a la parte algebraica. Entonces vamos a repasar eso. ¿Qué significaba dar una función en forma algebraica? Dar una ley. La ley aquí. Dar Una ley que define esa función. a ver, la ley la puedo dar con las gráficas también. ¿Sí? En esta que hicimos recién. Para cada x que yo elija, ¿qué significa dar la ley? Es la regla que me dice qué le asigno a cada elemento del dominio. Si yo tengo la gráfica, elijo un elemento del dominio, voy hasta la curva y puedo leer de la gráfica cuál es su imagen. Entonces, la gráfica también es la forma de darle la ley. ¿Sí? Si tengo la tabla, también tengo la ley. Ustedes cuando dicen ley, en realidad se están refiriendo a la fórmula. ¿Está bien? Algebraica es porque la doy a través de una ecuación o de una fórmula. Pero la ley no necesariamente tiene que ser una fórmula o una ecuación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? La gráfica, la tabla, dicho en palabras, también puedo dar la ley. La ley es la regla o la forma en que asigno cada elemento del conjunto de partida, lo asocio con un elemento del conjunto de llegada. Tengo esas 4 maneras de darla. O sea que repasamos el otro día. Vamos acá. En forma algebraica, en forma numérica, gráfica o verbal. Son distintas formas de dar la ley. ¿Sí? Todas son formas de dar la ley. ¿Está bien? Algebraica se refiere a que esa ley la voy a dar con una ecuación o una fórmula. ¿Está? Por ejemplo, si yo digo esta. Y igual f de x 2x más 5. ¿Está bien? Esa es una ecuación, una fórmula. Y igual a 2x más 5. ¿Qué me dice? Que a cada x que yo elija, lo multiplico por 2, le sumo 5 y me da su imagen. Primero, antes de hablar de imagen, ¿es función esto? Sí. Sí. A ver, ¿por qué Sí. podemos decir que es función? No tiene ninguna restricción tampoco. No hay, pero bueno, puede no tener restricción y no ser función. ¿Qué me tengo que fijar para que sea función? Para que le ponga esa etiqueta, ese cartelito de función, que le ponga ese nombre. Que a cada conjunto, así de X le asigna una única imagen. Bien, ojo, no cada conjunto, cada valor de X. Ah, X está dentro de un conjunto. Que a cada elemento, ¿cuál es la variable independiente acá? Si fuera función. ¿Cómo me doy cuenta cuál es? La X. La X, porque por el símbolo que estamos usando, porque es lo que está acá entre paréntesis con el nombre de la función, ¿sí? ¿Cuál es la variable dependiente? La Y. La Y. Porque acá me dice que al X le aplico la F y me devuelve un Y. ¿Es función? Sí. Porque cada elemento que yo ponga acá lo multiplico por 2, le sumo 5, me devuelve un solo valor. ¿Está? ¿Cuál sería el dominio acá? Dominio significa buscar qué valores de X puedo reemplazar acá y hacer esta cuenta. Todos los reales. Todos los reales, porque ahí, como dijo alguien, no hay ninguna restricción. Codominio, en Todos los general, reales. todos los reales. En general, ¿sí? Cuando trabajamos con funciones reales de variable real,
tomamos como codominio, si no hay ninguna otra aclaración o restricción, todos los reales. ¿Por qué? Para no quedarnos cortos y asegurarnos que obtenemos todas las imágenes dentro del codominio, ¿sí? Más que todos los reales no me puede dar. Entonces, en principio, tomamos el codominio más grande posible, que son todos los reales. ¿Está? Esa sería una función dada su ley por una fórmula o ecuación. Sería la forma algebraica. Aunque no estaba explícito al principio, porque lo único que teníamos al principio era esta igualdad, sí pudimos dar quién era el dominio y quién era el codominio. ¿Está? Podemos reconocer que esa ecuación representa una función. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación representa función. Entonces, la pregunta es, ¿toda ecuación que a mí se me ocurra representa una función? Un poco parecido a lo que hicimos hace un rato con la curva, con la gráfica. No. Y yo creo que no. Si fuese una i al cuadrado, por ejemplo, dentro de la fórmula o la ecuación no sería función. A ver, díganme algún ejemplo que les parece que no y vemos por qué no, o por qué sí. La misma fórmula, pero lo que dijo recién, que la i sea al cuadrado. Y al cuadrado igual, 2x más 5, como estaba anterior. Porque le va a asignar dos valores para i, por ejemplo. a ver. Cuando yo tengo una ecuación que relaciona estas dos variables x e y, tengo que primero aclarar esto. Yo voy a intentar ver si la y es función de la x o si la x es función de la y. Entonces voy a tener que intentar aclarar primero cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente. ¿Sí? Porque tengo dos variables. Probemos la primera, a ver si sale o no. El caso 1. La y ¿será función de la x con esa ecuación? No. ¿Cómo hago para decir que sí o que no? ¿Qué debería hacer? Resolver la ecuación. ¿Cómo? Resolver la ecuación. ¿Y qué significa resolver la ecuación? ¿Alguna tabla de valores, tal vez? Una tabla. ¿Qué otra cosa? Reemplazar por algún valor. Sería la tabla. Para que esta y sea función de x, debería poder escribirlo así, y igual a la ley que dependa de la variable x, ¿sí? O sea, de esta ecuación que está acá, ¿qué tengo que intentar hacer? Despejarla ahí. Despejarla ahí, ¿sí? Despejarla ahí para que me quede igual y del otro lado toda la fórmula o la y que dependa de la x. ¿Se ve? Para ver si puedo o no escribirla de esta manera. ¿Cómo despejan la y de esa ecuación? De y al cuadrado igual a 2x más 5. ¿No quedaría con una raíz todo eso? Bien. ¿Dónde pongo la raíz? Del lado de 2x más 5. ¿Y no queda un valor absoluto? Perfecto. ¿Sí? En realidad lo que estoy haciendo es decir, bueno, aplico raíz y raíz. ¿Está? Al hacer la raíz cuadrada de y al cuadrado, no es que puedo simplificar, ¿sí? Me queda valor absoluto. ¿Qué significa esto? Obtiene dos valores. Que y puede valer todo este número, raíz cuadrada de 2x más 5, o que y puede valer el número opuesto, menos la raíz cuadrada de 2x más 5. ¿Se ve? Sí. Entonces, cada x que yo pueda reemplazar acá, ¿cuántos valores de y me va a devolver? 2. 2. La raíz positiva de 2x más 5 o la opuesta. Y entonces, ¿será función? No. No. Y no es función de x. ¿Está? Esta ecuación no define a la y como función de la x.
Intentamos despejar la y, que me quede y igual y toda la fórmula que dependa de x, y llegamos a la conclusión que no, porque para cada valor de x que pueda reemplazar en esa raíz, me va a devolver 2 valores de y. No cumple la definición de función. ¿Se podrá hacer al revés? El segundo caso. ¿Podrá ser la x función de la y? Vuelvo a copiar la fórmula de la que partimos. Igual a raíz de 2x más 5. ¿Qué deberíamos intentar hacer acá para ver si se cumple o no esto? Que la x es función de la y. Tomar a la y como variable independiente y a la x como variable dependiente. Despejar la X. Despejar la x, ¿sí? Ah, perdón. Acá metí una raíz de más. En el original no estaba la raíz. ¿Sí? Esa es cuando despejamos. Lo que vamos a intentar hacer acá, entonces, despejar x. ¿Qué puedo hacer acá para despejar x? Pasar el 5 restando y el 2 dividiendo. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Acá. Estamos tomando, entonces, si se puede, como variable independiente la y. Cada valor de y que yo reemplace acá. ¿Cuántos valores de x me devuelve como imagen? 1. 1, porque pongo un valor de y acá, cuadrado menos 5 sobre 2 me devuelve. Entonces este sí es función. Sí, la x es función de la y. Entonces cada vez que tengamos una ecuación y querramos saber si define función, tenemos que aclarar cuál variable, función de cuál variable, ¿sí? En este ejemplo no es la y función de la x, pero sí es la x función de la y. ¿Está? Profe, Sí. si cambiamos el dominio a los reales, por ejemplo, ¿no podrían los dos ser función? No, a ver. No, primero, para hablar de dominio, primero tengo que estar ante un caso que sea función. Ah, ¿Sí? bueno, ok. ¿Está bien? Entonces acá, en el que nos dio que no, por más que yo cambie los valores que puedo dar a la x, cada vez que doy un valor de x, me puede dar, por ejemplo, si yo digo x vale 0, ¿qué y le corresponde a x igual a 0? Raíz de 5. Igual, pongo acá 2 por 0 más 5, raíz de 5. Pero si lo pongo acá, me dice menos raíz de 5. Claro, claro, sí. En función, para cada Sí. x que yo pueda reemplazar, a lo mejor hay valores de x que no puedo tomar, ¿sí? Si pongo x igual a menos 3, ¿qué valores de y le corresponden? Raíz de menos 1. Le quedaría raíz de menos 1 o menos raíz de menos 1. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cómo son estos dos números? Irracionales. No, se llaman tienen otros, son complejos en realidad. No nos interesa porque no vamos a trabajar con números complejos, pero lo importante es que no me da un número real. ¿Se ve? ¿Está? Esto va a tener que ver cuando estemos ante un caso de función, qué restricciones tenemos que hacer a la variable para que esté en el dominio. Pero lo importante es que acá no tiene sentido hacer esto porque no es función. ¿Sí? Entonces no me va a interesar buscar dominio, no tiene sentido buscar dominio porque no es función. Cada valor de x que yo elija le estaría asignando 2 valores del codominio del conjunto de llegada. No cumple la definición de función, lo descartamos. No vamos a trabajar con casos que no representan función. ¿Está bien? En el caso que sí, como en el que nos dio x función de y sí, ahí sí después voy a tener que buscar quién es el dominio, quién es el codominio, si puedo hacer la gráfica, qué característica tiene esa función. ¿Está? ¿Se entendió entonces? No me acuerdo quién había preguntado respecto. Sí, entendí. Muchas gracias. Toda ecuación representa función. Entendí. Gracias. ¿Sí? Fíjense, ahí creo que en las diapositivas estaba este ejemplo.
No me acuerdo si era 25 o otro valor. Esa es una ecuación, ¿sí? Con las variables x e y. Esta ecuación representa a la y como función de la x o a la x como función de... Vamos a ponerle otro nombre, función de la y. ¿Qué debería hacer para ver alguno de estos? Acá, perdón, que volví a escribir mal. Vamos a borrar. ¿Cómo hago para ver esto? Despejo alguno de los dos valores. Despejo. Por ejemplo, intentemos despejar y. ¿Cómo despejo y de esta ecuación? ¿Qué pasos vamos haciendo? Te queda 25 menos x al cuadrado. Esto es y cuadrado, ¿sí? Sí. Después, La raíz. raíz. Y del otro lado, ¿qué me queda? Valor absoluto. Valor absoluto. Valor absoluto. Entonces, otra vez acá voy a tener dos posibilidades, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, gracias. ¿Y qué pasa si intento despejar la x? ¿Qué me va a quedar? ¿Cómo intento de esta misma ecuación despejar la x? Raíz de 25 menos y al cuadrado. ¿Igual a qué? A x cuadrado. Ah, no, a x, perdón. Valor Ah. absoluto de x. Que acá otra vez me va a dar dos soluciones. O sea que esa ecuación en realidad no representa o no podemos definir la y función de la x ni la x función de la y, de ninguna de las dos maneras. Habrá ejemplos que se puede una y no otra, como el de la que hicimos antes, ejemplos como este, que ninguna de las dos me permite definir ni x función de y ni y función de x, y habrá algunos que pueda definir las dos. Depende cada ejemplo. ¿Está? Entonces, cuando nos dan una ecuación de ese tipo, tenemos que aclarar que Claro. O te van a pedir cuál quieres que despejes como variable independiente y cuál como variable dependiente, o hay que aclarar cuál. Gracias. No. Sí, esa sería la forma algebraica. ¿Estamos hasta acá? Bueno, a ver, volvamos a la gráfica. Vamos a suponer que tengo una gráfica que ya pude identificar que representa una función. Entonces decíamos, cuando vimos, por ejemplo, vuelvo un poquito para arriba, este ejemplo, donde me daban la fórmula algebraica, la ley en forma algebraica, con fórmula o ecuación. Aunque al principio no estaba explícito, pudimos decir quién era el dominio y quién era el codominio, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que tengo representado a través de una gráfica? ¿Cómo hago para dar cuál es el dominio y cuál es el codominio? ¿Lo vieron eso en los videos? A través de una gráfica que ya tenga una curva, proyectándola sobre el eje X y sobre el eje Y. Perfecto. Entonces, si tengo la gráfica cartesiana y tengo una curva, cualquiera, ¿sí? Una curva, primero determino que represente función. Esta que yo grafiqué, ¿representa la y función de la x? ¿Cómo lo justifico? Sí. ¿Por qué? Porque corresponde con la definición de función, que a cada elemento de x le corresponde un único elemento de y. ¿Cómo lo sé eso? Con la prueba de la recta vertical también. Eso. Ojo que muchos en el recuperatorio era una actividad como esa. Daba una gráfica de una curva en el plano y había que decir, justificar si representaba o no función. ¿Está? Y muchos lo que pusieron es eso, copiar la definición. A cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. Y esa no es la justificación. Porque ¿cómo sabemos? Si lo que tengo es la gráfica, tengo que hacer una justificación gráfica. La justificación era a través de la prueba de la recta vertical. ¿Está?
Porque decir, porque a cada elemento o a cada X le corresponde un único Y o a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen, no justifica que esa curva represente función. Hay que justificar por qué decimos eso. ¿Se entiende? Profe, igualmente está mal ponerlo. ¿O habría que poner la definición y también lo de la prueba vertical? Con la prueba de la recta vertical está bien. ¿Por qué? Digamos, escribir qué dice la prueba y... Solo eso ya es suficiente. Sí, pero no, como dije antes, con la definición sola. Con eso no se justifica. Claro, solamente con lo de la prueba vertical ya estaría. Mira, bueno. Pero ¿se entiende por qué digo esto de que copiar la definición no me alcanza? Porque tengo que... porque no lo justificás gráficamente. Para no lo justifico para ese caso. ¿Por qué ese caso cumple la definición? Eso es lo que tengo que justificar. Como tengo la gráfica, tengo que justificarlo en forma gráfica. Está bien la definición. A cada elemento, en este caso, del dominio o del conjunto de partida, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. ¿Pero por qué? Eso es lo que había que justificar. La justificación era gráfica porque el dato que tenía era la gráfica. No tenía la fórmula algebraica. ¿Está? La chica en el chat pregunta si hay que explicar... ahí le contestó Valeria, ya está. Vale, ya está, no sabía. Sí, estoy hace bastante, pero estaba respondiendo de las inscripciones. De paso que Nair Pellegrini no lo leyó, me parece, y no aclaró la comisión. Porque yo pregunté hoy más temprano y anoté uno solo. Sí. Ahora después te lo paso. Y Nair Pellegrini que está en el listado, pero no lee en el chat, me parece. Bueno, ahora pero volvemos a preguntar al final. Bueno. ¿Se entendió la aclaración que hice respecto a la justificación? Perdón, profe, ¿podría volver a explicar cómo lo tendríamos que justificar entonces? Que no, justo se me cortó el sonido. Sí, lo que yo dije es que la actividad del recuperatorio era parecida a esta que está acá. Había una curva graficada y había que justificar si era o no una función de los reales en los reales. ¿Sí? Muchos lo que hicieron fue escribir la definición. A cada elemento del conjunto de partida o del dominio le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada o codominio. Está bien, esa es la definición, pero lo que hay que justificar es por qué este caso particular que me dieron cumple esa definición. ¿Está? Claro. Y como lo que tenía era la gráfica, la forma de justificarlo es a través de una prueba gráfica. Si hubiera tenido una ecuación, como los ejemplos que hicimos antes, lo tengo que justificar con la ecuación. Si tengo una tabla, tendré que justificar con la tabla. Como tenía la gráfica, sí. Ahí para justificarlo, ¿con la prueba de la recta vertical estaría bien o no? Claro, pero hay que escribir qué dice. Bien. ¿Sí? Porque toda recta vertical que trace corta la curva en un solo punto. ¿Está? Claro, tendríamos que nombrarla y explicar cómo sería. Explicarla por qué. Porque con esa prueba justifico que esa curva que me dieron representa una función y función de X, como me aclaraba en el enunciado, como dice acá. ¿Está? Bien. Esta sí, cualquier recta vertical que yo trace, o no corta mi curva roja o la corta en un único punto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno, si es función, entonces voy a dar cuál es el dominio. ¿Cómo se busca el dominio? En las abscisas. En el eje de X. En el eje de las abscisas, que en este caso es X, pero podría tener otro nombre. En el eje horizontal. ¿Y cómo lo busco? Se proyecta la curva sobre ese. Se proyecta, se hace como la sombra, se aplasta la curva sobre el eje X. ¿Sí? Y en este ejemplo, me da un intervalo. Esto que está acá, ¿sí? Este extremo, ¿está incluido? Sí, en los dos extremos. En los dos, porque están los dos puntos extremos de la curva incluidos. Si alguno o los dos hubieran estado abiertos con un circulito abierto, ¿sí? Acá hubiera sido intervalo abierto. Vamos a ponerle y ahí en ese caso pondrías paréntesis en vez de corcheta. Claro. Ahora vamos a hacer un ejemplito así. Acá, en el ejemplo así como está, este sería el conjunto dominio, ¿está bien?
Sí. Si acá en la gráfica hubiera sido, por ejemplo, así, acá abierto, el dominio como hubiera sido. Primero con corchete, semiabierto, digamos. Ahí está, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Está. Y el conjunto codominio, dijimos, en principio, si no hacemos ninguna otra aclaración, tomamos el codominio más grande que podemos para no quedarnos corto y que nos quede alguna imagen afuera, todos los reales, todos los elementos del eje Y. Conjunto imagen, ¿cómo lo buscamos? Sobre el eje Y. Sobre el eje Y haciendo... Mirando los valores que toma la gráfica del eje Y. ¿Y cómo lo hacemos? También proyectando. Proyectando. Está bien todo lo que dicen, ¿sí? Vuelvo ahora a hacer la sombra, la proyección, aplasto la curva sobre el eje de las ordenadas. ¿Sí? Y ahí me da quién es el conjunto imagen. En este caso, todo un intervalo acá en el eje Y. En el ejemplo original, con los dos puntitos cerrados, también me da un intervalo cerrado en los dos extremos. Ponerle C y D. ¿Está? Depende si está abierto o cerrado, el conjunto imagen será abierto o cerrado. ¿Está bien? El conjunto imagen, hago la sombra, la proyección, aplasto la curva sobre el eje de las ordenadas. Dominio sobre el eje de las abscisas. ¿Está entonces la lectura gráfica? Y lo que quiero también que quede claro que al dar la gráfica también estoy dando la ley. ¿Sí? ¿Qué significa dar la ley de una función? Es dar la regla o la forma de asignación. Entonces, si me dan la gráfica, puedo elegir un elemento cualquiera del dominio. Voy hasta la gráfica y puedo dar quién es su imagen a través de esta función. Leerlo a través de la gráfica. Esa gráfica también es la ley. ¿Sí? Ley no significa solo la algebraica, solo la fórmula. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, cuéntenme a ver qué otra cosa vieron en los videos. Definimos función, definimos sus conjuntos asociados, dominio, codominio, imagen, conjunto gráfica, que es lo que estamos repasando acá. Distintas formas de representar una función, algebraica a través de una ecuación, gráfica, numéricamente a través de una tabla de valores y verbalmente a través de una oración. ¿Sí? Vimos cómo, dada una gráfica cartesiana, podemos identificar si representa o no una función. Vimos cómo si me dan una ecuación, una fórmula que relaciona dos variables, puedo identificar si representa o no función, una en función de la otra. ¿Qué otra cosa vieron? Después nombra el dominio y el codominio natural. Bien. ¿Y a qué es eso? El mayor conjunto donde la ley tiene sentido, en el caso del dominio, y en el codominio, cualquier conjunto que contiene todas las imágenes. Bien. Dominio natural, el conjunto más grande, mayor, donde tiene sentido la ley. Sentido aplicar esa ley. ¿Sí? Codominio natural. ¿Sí? Cualquier conjunto que contenga todas las imágenes. En general, para elegir codominio, tenemos muchas posibilidades, ¿sí? Como decíamos antes, vamos a tomar, si no hay ninguna otra restricción o aclaración, todos los reales. ¿Está? En general no hay problema para determinar el codominio o codominio natural. Muchas veces lo llamamos solo codominio, entendiendo que estamos tomando el natural y que son todos los reales. El que por ahí tiene alguna dificultad a veces es el dominio. ¿Qué tengo que tener en cuenta para encontrar el dominio?
Las restricciones algebraicas. ¿A qué se refiere con restricciones algebraicas? Cualquier valor al que no pueda tomar esa variable. Por Bueno, ejemplo, no sé, si habláramos de edad, no podría tener una edad negativa. sí, Por pero ejemplo, eso ya no es algebraica. Está bien eso que vos decís, pero no, a esa no se llaman restricciones algebraicas. Son otras que ahora vamos a nombrar. Algebraicas, ¿a qué se refiere cuando hablamos de restricciones algebraicas? Que los números que están en las raíces, por ejemplo, no pueden ser negativos. Bien, esa es una restricción algebraica. Que no puedes dividir por 0. Que no se puede dividir por 0. Esas son las restricciones algebraicas. ¿Qué valores puedo poner en la variable independiente para hacer la cuenta? ¿Sí? ¿Está? Como decían recién, restricciones algebraicas, puede aparecer un cociente, entonces tengo que pedirle que lo que me aparece en el denominador sea distinto de 0. Si tengo una raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta, el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Si tengo un logaritmo, el argumento tiene que ser mayor a 0. Esas son las que llamamos restricciones algebraicas. ¿Qué valores puedo elegir de la variable? Y puedo reemplazar en la fórmula que me dieron y hacer la cuenta algebraica. ¿Está? A eso se refiere con restricciones algebraicas, que son las primeras que tengo que mirar. ¿Qué otras aparecen? Las del modelo, lo que decía el compañero. ¿Y qué más? Hay 3, ¿sí? De la variable. De las variables. ¿A qué se refiere? Eso ahí es el ejemplo que dijo el compañero hace un ratito. ¿Qué significa restricciones de las variables? Por ejemplo, el tiempo no puede ser negativo. Por ejemplo, si la variable independiente es tiempo, volumen en función del tiempo, ese tiempo tiene que ser mayor o igual a 0. No tiene sentido tomar valores de tiempos negativos. Si es volumen, la variable dependiente también tiene que ser mayor o igual a 0. No tiene sentido valores de volúmenes negativos. Esas restricciones aparecen cuando estamos en una situación concreta, ¿sí? En un ejemplo aplicado, ¿sí? Cuando es un ejemplo abstracto, solo tenemos restricciones si hay algebraicas. Cuando estamos en algún ejemplo concreto aplicando la función donde las variables representan alguna magnitud en particular, tengo que tener en cuenta qué valores pueden tomar esas variables. A eso llamamos restricciones de las variables, de las dos. A veces hay de una, a veces hay de las dos. Y ustedes mencionaron recién la del modelo. ¿A qué se refiere? Que cuando lo aplicamos a algún problema no podía tomar un valor. ¿Era eso? Esa es, bueno, las de las variables. A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver si podemos identificar bien. Sería dependiendo de la relación de dependencia que tengan. Va a depender de la regla o de la fórmula que me da la función. Vamos a suponer que tengo esta función. A ver, vamos a empezar al revés. Primero, esa fórmula que me dan ahí. Ya dice acá f de x, pero ¿es función? Si fuera función, ¿cuál sería la variable independiente acá? X. X. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque en la f está como la x adentro, digamos. Es como variable. Es como ese por el símbolo que estamos usando, la anotación, el nombre de la función que se llama f, entre paréntesis ponemos cuál es nuestra variable independiente. ¿Cuál es la dependiente? La y. La y. Los nombres que tiene acá son x e y. Pero bueno, está bien hablar de variable independiente, dependiente, ¿es función? Porque si no fuera función no tiene sentido hablar de variable independiente o dependiente. Sí es función. Habría que restringir el dominio. Ahora vemos,
Para restringir dominio, primero tengo que saber qué es función. A cada valor X que yo ponga acá, en esta fórmula o en esta ley, ¿cuántos valores de Y me devuelve? 1. 1. Y esto de que a cada número X que ponga acá, ahí tengo que ver cuáles son los que puedo meter acá adentro, ¿sí? A eso se llama restricción algebraica. Porque no cualquier número que se me ocurra voy a poder hacer esta cuenta y me va a devolver un número real. ¿Se ve? Ahí aparecen las que llamamos restricciones algebraicas. ¿Qué voy a tener que pedir acá? Entonces vamos a tratar de buscar el dominio de esta función. Números reales, tales que, ¿qué condición tengo que pedir acá? ¿Cualquier X puedo poner acá y hacer esta cuenta? No, tiene No. que ser Mayor que 0. ¿Quién tiene que ser mayor a 0? La... No, toda la raíz. ¿O no? Todo lo que está abajo de la raíz, todo el argumento de la raíz. Claro. El número donde calculo la raíz cuadrada tiene que ser un número positivo. ¿Puede ser 0? Sí. Sí. Mayor o igual a 0. Pero no solo la X, porque yo no estoy calculando la raíz cuadrada de X. ¿Sí? ¿Está? El argumento, el número donde calculo la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Si fuera negativo, puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. El problema es que me da un número, el resultado me da un número que no es un número real. Solo estamos trabajando solo con números reales. Bueno, ¿y qué me da esto? Acá me queda una inecuación. ¿Cómo resuelvo esa inecuación? X mayor o igual a menos 2. Claro. X mayor o igual a menos 2. ¿Y eso como intervalo qué es? El menos 2 más infinito. De menos 2 incluido a más infinito. Este intervalo es el dominio de esta función. Solo me aparecieron restricciones algebraicas. ¿Está? Codominio, todos los reales. ¿Está bien? Entonces, a través de haberme dado solo la ley algebraica, identificamos qué era función y pudimos decir quién era el dominio a través de buscar si hay, en este caso había, no siempre va a haber, restricciones algebraicas. Codominio, en principio, ponemos el más grande posible, que son todos los reales. ¿Está? Sí, perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora doy este ejemplo? ¿Será función? ¿Cuál será su dominio? ¿La variable es M? O no sé qué letra es. Una U quise Ah, poner. un U. La variable independiente va a ser la U y la variable dependiente va a ser Z. Perfecto. ¿Y cuál va a ser el dominio acá? Habría que armar el X perteneciente a los... U perteneciente a los reales, tal que U más 2 sea mayor o igual a 0. Perfecto. ¿Y qué me da? Y que U tiene que ser mayor o igual que menos 2 también. ¿Codominio? Todos los reales. Todos los reales. A ver, otro ejemplo. V, función de t, raíz de t más 2, donde me dice que v, la variable v, representa el volumen de agua en un tanque y la variable t representa tiempo. Este símbolo de las variables entre corchetes, ¿saben qué es?
No. Cuando pongo la variable ¿La siempre unidad sería? estoy diciendo cuál va a ser la unidad en la que la voy a medir. El volumen en litros, el tiempo en horas. ¿Sí? Ese símbolo de la variable entre corchetes me está diciendo cuál es la unidad con que mido esas variables. Vamos a poner esto. Se mide el volumen B, volumen de agua, B, en un tanque durante 12 horas. Bueno, entonces, función. ¿Cuál es el dominio acá? Acá, bueno, no lo escribimos, pero la variable independiente es T, la variable dependiente es B, ¿sí? ¿Cómo buscamos el dominio? T tendría que ser... no puede ser un número negativo. Bien, eso, pero ¿hay restricciones algebraicas? Sí. Sí. ¿Cuáles son? Que T más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. T más 2 mayor o igual a 0 para calcular la raíz cuadrada. Restricciones, acá no me tengo que quedar solo con estas restricciones porque mis variables representan magnitudes. La variable dependiente representa volumen, la variable independiente representa tiempo. Entonces me aparecen las restricciones de las variables, que en los dos ejemplos anteriores no las teníamos. ¿Qué restricciones me aparecen? El T, como representa tiempo, ¿qué le voy a pedir? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Mi otra variable que representa volumen de agua, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Ahí me aparecen estas dos nuevas restricciones, agregadas a las algebraicas. ¿Sí? ¿Y qué se refiere cuando hablamos de restricciones del modelo? Que el tiempo llega hasta 12 horas. Depende del contexto en el que estoy trabajando. En esta pequeña situación me dice que se estudie ese volumen durante 12 horas. Entonces, ahí le voy a tener que pedir que el tiempo sea menor o igual que 12. Para este caso particular, concreto, para este modelo que estoy intentando buscar un modelo matemático que represente cuánta agua tengo en el tanque en cada momento durante esas 12 horas. ¿Sí? El modelo sería este, la función. Pero esta función, para que me sirva para este caso, le tengo que agregar todas estas restricciones a su dominio. ¿Se entiende? ¿Qué me queda en definitiva de todo esto? Ahí Lucila lo dijo en el chat. Dale. T es mayor igual a 0 y menor igual a 12. ¿Están todos de acuerdo? El intervalo 0,12. Sí. Bien. ¿Lo ven todos eso? Sí, profe. Porque de acá sale T mayor o igual que menos 2, mayor o igual a 0. La raíz cuadrada me va a dar mayor o igual a 0, o sea que el volumen me va a dar positivo y no puedo pasar de las 12 horas. O sea, ahí me aparecen todas las restricciones aplicadas a este ejemplo. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Vimos el ejemplo este. Vimos el ejemplo este. Y vimos este. ¿Qué nombre? H. ¿Cómo son estas tres leyes algebraicas? I igual a f de x, raíz de x más 2. Z igual a g de u, raíz de u más 2. V igual a h de t, raíz de t más 2. Son iguales, pero con diferentes variables. Sí,
Diferente variable. Diferente nombre, ¿sí? La ley algebraica en realidad es la misma. Si le pongo el nombre X e Y, U y Z, T y B, en realidad la cuenta que tengo que hacer es la misma. ¿Se entiende? Las leyes son iguales. ¿Las funciones son iguales? No, no son iguales. ¿La F es igual a la G? No. ¿Por qué no? No, es así, digo, perdón. Sí, es así. La ley es la misma. ¿El dominio? También. El dominio de la F y el dominio de la G, si volvemos un poquito para atrás, nos dio lo mismo. Dominio de la G, el intervalo menos 2 más infinito, el dominio de la F también, y lo mismo los codominios. La F y la G sí son iguales, tienen la misma ley, tienen el mismo dominio, tienen el mismo codominio. Esas son las tres condiciones que tengo que buscar para que dos funciones sean iguales. Entonces la F y la G sí son iguales, aunque tengan distinto nombre a las variables, distinta letra para identificar las variables. Para que dos funciones sean iguales, tienen que tener la misma ley, mismo dominio, mismo codominio. ¿Qué pasa si comparo, por ejemplo, la F con la H? Son distintas porque tienen igual ley, igual codominio, pero distinto dominio. Perfecto. Entonces, no son funciones iguales. Entonces, para que dos funciones sean iguales, no me alcanza con que tengan la misma ley. Porque muchas veces nos dan como información, como acá, por ejemplo, en el problema este del volumen, la ley. Y está implícito quién es su dominio y su codominio y si puedo su imagen. ¿Está? Entonces, comparar las leyes no me alcanza para saber si dos funciones son iguales o no. ¿Está? Tienen que tener las tres características iguales, las tres condiciones iguales, la misma regla de asignación, la misma ley, dada por una fórmula, por una gráfica, por una tabla, no importa en qué forma esté dada la ley, mismo dominio y mismo codominio. En general, el codominio, como tomamos para todos los reales, nos da lo mismo, que comparamos ley y dominio. ¿Estamos? ¿Dudas? Ahí en las diapositivas había otro ejemplo también muy simple, de presión y volumen, que me parece que estaba. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿qué otra cosa vieron en los videos? ¿Qué otro ejemplo que no hayan entendido? ¿Pudieron ver todas las diapositivas, los videos? ¿Los vieron o no? ¿O los vieron y no tienen dudas? Yo no lo vi, profe. Bueno. Yo vi el primer video y el segundo me quedé por la mitad. Bueno. Traten de mirarlos porque acá lo que vamos a hacer, no vamos a pasar todas las diapositivas y repasar todo de nuevo, sino que la idea es que ustedes los vean y veamos las dudas y las aclaraciones que haga falta sobre los ejemplos o los conceptos que están en cada una de esas diapositivas y videos. ¿A alguien le quedó duda de lo que repasamos hasta acá? Creo que no, profe. Yo no. Yo no, profe, tampoco. Bueno. A ver. Vamos a avanzar entonces un poquito más. Bueno, resumimos hasta acá. Hicimos la definición de función. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener para definir función? Ley, dominio y codominio. ¿Y esos qué son? ¿Dominio y codominio qué son? Dos conjuntos. Dos conjuntos. Y una regla o ley. ¿Sí? No cualquier regla o ley. A cada elemento del conjunto de partida A le asigna
un único elemento en B. ¿Sí? El A le poníamos el nombre de dominio, el B de codominio. ¿Sí? La regla o ley la podíamos dar en forma algebraica, numérica, como una tabla, gráfica o en palabras, verbal. ¿Está? Habíamos identificado otros dos conjuntos asociados a la función, que eran el conjunto imagen y el conjunto gráfica. ¿Sí? Trabajamos con funciones donde el dominio y el codominio son subconjuntos o todos los reales. ¿Sí? Esta forma de indicar la función la llamamos la forma de aplicación. En ese caso, el conjunto gráfica lo podíamos hacer en un sistema cartesiano ortogonal y la gráfica me daba una curva en el plano. ¿Sí? Y vimos cómo, si teníamos una curva, identificar si representaba función o no. No toda curva en el plano representa una función. Y vimos también que si tenía una fórmula o una ecuación, cómo identificar si esa fórmula o ecuación representaba función o no. ¿Sí? Vimos cómo a partir de la gráfica, leer de una gráfica que representa función, cuál es su dominio y cuál es su conjunto de imagen. ¿Está? ¿Está acá? Y que para comparar o decir que dos funciones sean iguales, tenemos que comparar sus leyes, sus dominios y sus codominios. Tienen que tener las tres iguales. Vimos este concepto de función, que no siempre los elementos del dominio y del codominio son números. Vimos ejemplos donde no necesariamente son números, pueden ser personas, figuras geométricas, vectores. ¿Sí? Lo importante es ver que la relación cumpla la definición. A cada elemento del dominio se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Podría ser un segundito la diapositiva? Sí. Y después en el chat, no sé, no, ya está, que no sabía si era lo que me había preguntado, María Victoria. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando indicamos X, flecha, Y, igual? Ahí lo pongo. Y yo puse aplicación, pero no sabía si era eso lo que se había... Me dijo gracias, pero no sé si algo más había escrito. Esta forma, esta es la que se dice escribirla en forma de aplicación. ¿Sí? Hay otra forma que es esta. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta? Diagrama de Venn. Por diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Son distintas formas de representar la función. ¿Sí? En general, la que nosotros más usamos cuando trabajamos con números reales es la de aplicación, porque es la más cortita. ¿Sí? Pero en todas, también muchas veces aparece como una terna. ¿Por qué aparece como una terna? ¿Qué dijimos que necesito para definir función? Dos conjuntos y una regla o ley. Tres cosas. ¿Sí? Por eso muchas veces se habla de dar la terna que define una función. La terna se escribe así. Una terna ordenada. Tres cosas. Primero pongo el dominio. Último pongo el codominio. Y en el medio la regla o ley. Esa es la forma de informar una función a través de lo que llamamos una terna. Pero es lo mismo que indicamos con la aplicación, la F de A en B. ¿Sí? Cualquiera de los símbolos o la forma de escribirlo, estamos representando lo mismo. Una función que toma elementos del conjunto A y le asigna, le asocia un único elemento en el conjunto B. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Sin lugar. Voy a guardar esta
este Power o voy a abrir otro, este PDF, perdón, porque me quedé sin hoja limpia. Ahí lo abro otro. Esperen un poquito. Profe, ¿los PDF los subió en algún lugar? Sí, después le subo este a la sección de este grupo. Listo, gracias. Esperen, que me hice, metí la pata, abrí otro. Ahí voy. A ver si este tiene, sí. Ah, acá tengo uno libre, ahí está. Bueno. A ver si se acuerdan de esto. Entonces, vamos a trabajar con función. Funciones reales de variable real. ¿Sí? Una f que va de un conjunto A, que pueden ser todos los reales o algún subintervalo de los reales, y vamos a poner como codominio, dijimos, todos los reales. ¿Sí? Y entonces vamos a tratar de buscar características o identificar propiedades que tengan estas funciones. ¿Se acuerdan de las simetrías? ¿Qué nombre le poníamos a las funciones cuya gráfica tenían alguna determinada simetría? Monótonas. Pares. Pares e impar. Pares o impares. ¿Sí? Lo que alguien dijo por ahí, monotonía, tiene que ver con otra característica de las funciones. Sí, me equivoqué con lo creciente y decreciente, perdón. Si creciente o esa es la monotonía, está perfecto. Entonces, la gráfica es una curva C en el plano. Entonces, hay algunas curvas que tienen propiedades particulares. Por ejemplo, una curva así. Primero, esa curva ¿representa función? Sí, porque si hacemos una recta horizontal solamente corta la curva en un solo punto. ¿Una recta cómo? Digo vertical. Cualquier recta vertical que a mí se me ocurra trazar, corta a esta gráfica, a esta curva, en un único punto. ¿Sí? ¿Está? No me alcanza con una, cualquiera. Por eso decíamos que en realidad no puedo dibujar todas y lo hacíamos con la imaginación pensando que hacíamos rodar un lápiz, que ese lápiz era la recta y veíamos dónde cortaba a la curva que tengo graficada. ¿Sí? Entonces esta sí es función. ¿Tiene alguna característica esa gráfica? Mirándola. Es par. ¿Por qué? Porque a valores opuestos del dominio me corresponde igual imagen. ¿Y eso cómo lo vemos en la gráfica? Porque la parte del gráfico correspondiente a los valores de x negativo se refleja a través del eje Y con la otra parte del gráfico correspondiente a los x positivos. Perfecto. ¿Y eso cómo lo decimos? F de menos x es igual a f de x. Esa sería la definición analítica. Ah, ok. Pero eso que dijo la compañera de la gráfica. Que se refleja sobre el eje Y. Se refleja en el eje Y es igual de un lado que del otro. Perfecto. Todo eso está bien, pero eso lo decimos de alguna manera particular. ¿Que f es simétrica respecto del eje Y? Que la gráfica de F es simétrica sobre el eje Y. No, respecto del eje Y. ¿Qué significa eso? Todo lo que dijeron ustedes. ¿Sí? Tengo que pensar como que en el eje Y hay un espejo, lo que veo de un lado se refleja del otro. O que si yo pudiera doblar la hoja por el eje Y, los dos pedacitos cuando doblo la hoja deberían coincidir. Eso significa que la gráfica, que la curva esta es simétrica respecto del eje Y. El eje Y es lo que llamamos un eje de simetría.
¿Está? Todo lo que dijeron ustedes está bien. Lo decimos así. La gráfica, que es una curva en el plano, es simétrica respecto del eje Y. Lo que pasa de un lado se refleja del otro. ¿Está? Esa es la condición gráfica. Y a las funciones que cumplan esta condición le ponemos un nombre particular y decimos que es par. Pero bueno, decir que una función es par tiene una definición. Esta es la propiedad gráfica que cumplen las funciones que van a tener este nombre, esta etiqueta. Par. ¿Pero cuándo entonces? Que lo dijeron ustedes. Cuando la imagen del opuesto de X es igual a la imagen de X. Perfecto. Y eso escrito en símbolos es esto, ¿sí? La imagen del opuesto de X es igual a la imagen de X. La F aplicado a un X me da la misma imagen que la F aplicada al opuesto de ese X. Acá falta algo muy importante. Para todo X perteneciente al dominio. Perfecto. ¿Sí? Para todos los X del dominio, la imagen de un X me tiene que coincidir con la imagen del opuesto. Si voy a elegir un X por acá, voy, busco su imagen, me da este valor de Y. Cuando voy a buscar el opuesto de ese X que me va a aparecer por acá, la imagen me tiene que dar la misma. ¿Sí? Si elijo otro X cualquiera en el dominio, un X por acá, busco su imagen, me da este valor. Busco el opuesto de ese X, la imagen me tiene que dar la misma. ¿Sí? Este menos X no significa que esto es negativo, es el opuesto de lo que valía la X. ¿Estamos? Esa es la definición. Esta es la definición de función par. Para todos los X del dominio, la imagen del X y del opuesto me tiene que dar el mismo valor. Mirando la gráfica, la propiedad gráfica que tienen las funciones pares es que sus gráficas son simétricas respecto del eje Y. En el eje Y hay un espejo, si doblara la hoja en el eje Y, me deberían coincidir los dos pedacitos. Entonces, por ejemplo, si yo digo una función cualquiera, una función G, y el dominio de la G es el intervalo menos 1, 2. ¿Esta G podría ser par? No, porque el dominio tiene que ser simétrico Respecto al eje Y. Al cero, en realidad, porque es un intervalo. Al origen. ¿Sí? No tiene sentido analizar si una función que tenga dominio en el intervalo menos 1, 2 sea par, porque, por ejemplo, si elijo el X igual a 2, tiene una imagen. ¿Cuál es el opuesto? No tiene porque no está incluido. Menos 2 que no está en el dominio, ¿sí? Entonces, la primera condición que tengo que verificar es que el dominio sea un intervalo simétrico respecto al cero. ¿Está? Por ejemplo, si yo doy esta función. ¿Será par? No. Entonces, lo primero que hago es digo cuál es el dominio. Dominio natural. ¿Cuál es el dominio natural de esta función h? Todos los reales. Entonces me fijo. Restricciones algebraicas. Para hacer la cuenta, x cuadrado más 3. ¿Hay? No. ¿Tengo alguna restricción para poner acá un número real, elevarlo al cuadrado, sumarle 3? No, porque por más que le ponga un negativo, al tener índice par, te lo hace positivo.
Sí, pero y podría, independientemente de eso, no importa que me dé positivo o negativo, no hay restricciones. Cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado, me da otro número real, le sumo 3. ¿Sí? Como no me dice nada de las variables, esas variables son abstractas, no representan ninguna magnitud, no voy a analizar restricciones de las variables ni del modelo. Dominio todos los reales. O sea, en principio, el dominio, al ser todos los reales, me da simétrico respecto al origen. ¿Sí? ¿Cómo puedo analizar si es par? ¿Graficando? Graficando, ¿qué otra cosa? Haciendo una tabla de valores. A ver, si hago una tabla de valores, ¿qué valores tomo? Todos los reales. ¿Puedo hacer una tabla con todos los reales? Te volvés mono haciéndolo. ¿Cómo? Pero no alcancé a escuchar. Que te cansás de hacer los valores porque son infinitos. Son infinitos, no puedo. ¿Sí? Pero podés tomar algunos valores. Bueno, a ver, ¿cómo harían? ¿Qué valores? Tomando X negativos como X positivos. Bueno, díganme algunos y lo tomamos. Menos 2. Menos 3. Menos 2. ¿Qué Menos otro me dijeron? 1. Menos 1, ¿qué más? 2 y 3 y 1. 2. ¿Sí? Un medio. ¿Y qué otro tendría que tomar? Menos un medio. Menos un medio. Si tomo 2, perdón, menos 2, la h en menos 2, ¿cuánto me da? Esperen que voy a copiar la ley acá, así se ve bien. X cuadrado más 3. En menos 2, perdón, ¿cuánto me da? 7. 7. En menos 1. 4. En 2. 7. 7. O sea que lo que verifiqué acá es que la h en 2 me da lo mismo que la h en menos 2. ¿Sí? H en 1. 4. Acá verifiqué que la h en 1 tiene la misma imagen que en menos 1. Y por los valores que pusimos acá en la tabla, un medio y menos un medio. En un medio, ¿qué me queda? Tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Un medio al cuadrado, un cuarto, más 3. Esto me queda 13 cuartos. Menos un medio al cuadrado, un cuarto, más 3. 13 cuartos. También me da lo mismo. ¿Sí? La h en menos un medio me da lo mismo que la h en 1. Con esto que hicimos acá, ¿puedo asegurar que la h es par? Sí, porque a números a valores opuestos de la X te da la misma imagen. Vuelvo para atrás. Cuando hicimos la definición de par, yo dije acá, cuando escribimos la condición, que faltaba algo muy importante. Y ustedes me dijeron, falta esto. ¿Sí? Y para mí no, porque se tiene que cumplir para todos los valores, y yo ahí solamente tomé algunos. Exactamente. El dominio dijimos que eran todos los reales. Y acá lo verificamos, ¿sí? Para 6, en realidad para 3 pares de valores. 2 y menos 2, 1 y menos 1, un medio y menos un medio. Con esto que hicimos, ¿lo verificamos para todos los X del dominio? No. No. O sea, esta tablita no me alcanza para asegurar que es par. ¿Se entiende? ¿Y no puedo acotar el dominio? No, porque a mí me dan la función. ¿Sí? La función me la dan acá, entonces doy el dominio natural que dijimos que era el mayor conjunto donde tiene sentido aplicar la ley. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, si mi dominio son todos los reales, además, por más que acote el dominio, lo puedo acotar un intervalo, pero un intervalo también tiene infinitos valores. ¿Está? Cuando mi dominio son todos los reales o algún intervalo real, los elementos del dominio son infinitos. Entonces no lo puedo probar, como dice acá la definición, uno por uno con todos los elementos del dominio. Con la tabla no me alcanza. Me da una idea de que sí podría llegar a ser par.
porque estoy probando con algunos valores y me está dando que sí, pero no me alcanza para decir que esta función es par. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Ya? No me alcanza con algunos valores, por más que haga 10 valores, 20 valores, 100 valores en la tabla, con eso no me va a alcanzar para justificar que esta función es par. Si me hubiera alcanzado, por ejemplo, si acá elijo un par de valores y las imágenes me dan distintas, ¿qué me hubiera alcanzado eso? Para decir que no es par. Para decir que no es par, porque como se tiene que cumplir para todos los elementos del dominio, si yo encuentro un par de elementos que no verifican la igualdad, seguro no es par. Acá los que elegimos me dieron todos que sí. Podría seguir tomando, ¿sí? Pero no es el camino, ¿se entiende? Entonces sí o sí tenemos que hacer una gráfica. Una forma es la gráfica, pero a veces la gráfica no la conozco o no la sé hacer, no tengo herramientas, ¿sí? Es un camino, no estoy diciendo que no. Un camino es la gráfica, ¿sí? Pero si tenemos la ley, otro camino es trabajar algebraicamente. O sea, ¿Saben? despejando. Perdón, no entendí lo que dijeron. Perdón, sí, o sea que habría que despejar. Habría que, a ver, no sea que llamas despejar. Para que esta sea par, debería cumplirse esto. ¿Sí? Dominio. Hay que encontrar la imagen del opuesto de X y ver si da igual que la imagen de X. Perfecto. La h en un X cualquiera es X cuadrado más 3. La h en el opuesto de ese X. ¿Qué cuenta hago? Menos X al cuadrado más 3. Lo mismo que estoy diciendo con los ejemplos. La h en menos 2 al cuadrado más 3. La h en 2, 2 al cuadrado más 3. La h en 1, 1 al cuadrado más 3. La h en menos 1 al cuadrado más 3. Eso que fuimos haciendo con algunos valores, lo hacemos acá en general, ¿sí? ¿Y acá qué me da esto? Acá uso las propiedades que ya conocemos, ¿sí? De las potencias. ¿Cuánto me da? Menos x al cuadrado. X. X. Positivo. Más 3. X más 3, ¿así? X al cuadrado. Al cuadrado. Potencias pares en un número y en el opuesto me dan lo mismo. ¿Y esto a qué es igual? X cuadrado más 3. A la imagen de X. A la imagen de... ¿Y esto para qué X vale? Esta cuenta que hicimos acá. Para todos los valores del dominio. Si me ocurre real, vale eso, porque la propiedad de las potencias vale para cualquier X. Entonces, con esto sí, demostramos que esta función es par. ¿Se entiende la diferencia entre esto que hicimos acá y lo de la tablita? La tablita me puede dar una idea, pero no me alcanza para justificar, ¿sí? Que lo tengo que hacer para todos los elementos del dominio. No lo puedo hacer uno por uno porque son infinitos. O sea, hay que justificarlo analíticamente. Otro camino es la gráfica. ¿Está? Profe, Sí. yo no entendí por qué queda la x al cuadrado positiva después. Por las propiedades de las potencias que ustedes ya conocen de la secundaria, ¿sí? Potencias pares calculadas en un valor y en el opuesto valen lo mismo. Si yo hago menos 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? 25. 25. ¿Y si hago 5 al cuadrado? 25 también. ¿Sí? En un número y en el opuesto, al elevar al cuadrado me da el mismo valor. Esta igualdad es por propiedad de las potencias. Ah, ya entendí, gracias. Cualquiera sea el valor de x, positivo o negativo, su opuesto es al revés, negativo o positivo. Pero elevados al cuadrado me dan el mismo valor. Y vuelvo a obtener la ley de la h original, entonces eso vale para cualquier x que se me ocurra. Cualquier x del dominio que puede ser cualquier número real. ¿Está? Entonces tengo la definición analítica, la definición en realidad de función par.
¿Y cuál es la propiedad o característica gráfica de las funciones que son pares? ¿Está bien? Tiene que ser su gráfica simétrica respecto al eje de las ordenadas. Eje Y en realidad, Y no necesariamente es Y, el eje de las ordenadas. ¿Estamos? Y había otra propiedad, o otra característica de las funciones respecto de la simetría, ¿se acuerdan? Impar. Impar. Esa es simétrica con respecto al origen. Para ser impar, la propiedad gráfica es que la gráfica de la función tenía que ser una curva simétrica respecto al origen de coordenadas, al punto 0, 0. ¿Y la definición? F de menos X es igual a F de menos F de X, ¿puede ser? Ahí está. Otra vez lo mismo. Para todos los X del dominio, la imagen de un elemento y de su opuesto tenían que ser números opuestos. Esa es la definición de función impar. Para ser par iguales, para ser impar, en X opuestos, las imágenes números opuestos. Entonces, la gráfica, por ejemplo, vamos a hacer una así, quedó medio torcida, pero bueno. Si elijo un X cualquiera en el dominio, voy y busco lo que vale la F ahí, la imagen de esa X, busco el opuesto de ese X, me tiene que dar el opuesto del anterior, ¿sí? Este y este tienen que ser opuestos si las X son opuestas. La gráfica me tiene que quedar simétrica respecto al origen de coordenadas. Como si doblara la hoja sobre el eje Y y después la doblo sobre el eje X, me tiene que coincidir. Si tomo un punto acá de la curva, voy hasta el origen, tiene que estar el simétrico, ¿sí? A la misma distancia del origen sobre ese mismo segmento. Entonces, simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Está? Hay funciones que son pares, algunas son impares y algunas, la gran mayoría, no son ni pares ni impares. ¿Para qué me sirve saber si una función es par o impar? Por ejemplo, yo tengo una ley de una función y sé que es par. ¿Qué me ayuda? Me ayuda a saber que no va a tener inversa. Una cosa es que no va a tener inversa. Y además me simplifica los cálculos porque me alcanza con hacer la mitad de la gráfica porque la otra la puedo hacer por simetría, ¿sí? Lo mismo pasa con las impares. Saber que sea par o impar me ayuda a hacer la gráfica porque ya sé que sus gráficas tienen que ser simétricas o respecto al eje de las ordenadas o respecto al origen de coordenadas. Por ejemplo, a ver, si yo doy esta ley, funciona en realidad. ¿Será par o impar? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales. No hay restricciones algebraicas porque son potencias, polinomios en realidad. No hay restricciones de las variables o del modelo porque estamos en una situación abstracta. No tengo ninguna interpretación respecto a qué representan esas variables, ¿sí? Quiero saber si pudiera hacer la gráfica de esta función, si tiene alguna simetría respecto al origen o respecto al origen de coordenadas o al eje Y. O sea, analizo si es par o impar. Para saber si es par, ¿qué debería hacer? Simétrica con respecto al origen, a la Y. Al eje de las ordenadas. Sí. Impar.
Tendría que ser simétrica con respecto al origen. Al origen. Eso con la gráfica, pero no tengo la gráfica. Tengo la ley algebraica. ¿Qué debería verificar si es par? F de menos X tiene que ser igual a F de X. Debería cumplirse esto para todos los X del dominio, que son todos los reales. Si fuera impar, ¿qué debería verificar? Las imágenes opuestas son iguales a las X opuestas. En X opuestos, las imágenes son opuestas, ¿sí? Para todos los X del dominio. No puedo hacer una tablita porque tengo infinitos valores en el dominio. Entonces, fíjense que para cualquiera de los dos, tengo que comparar la F en el opuesto de un X. Si me coincide con la ley de la F, seguro es par. Si me coincide con la opuesta, va a ser impar. Y si me da ni igual ni opuesta, no va a ser ni par ni impar. Entonces empiezo calculando esto. ¿Quién es la F de menos X? ¿Cómo calculo la F de menos X? Si yo acá les digo, calculen la F en 5, ¿qué cuenta? ¿No tenés que poner un menos delante de X al cubo más X? Sí, y ese menos, ¿así? No, entre paréntesis y ese menos aplica a todos los números. Perfecto, más menos X, ¿está bien? La F aplicado a un número que se llama menos X, hace ese número al cubo y le suma el número, ¿está? Bueno, ahora aplico propiedades conocidas. Menos X al cubo, ¿qué me da? Menos X cubo. Menos X cubo, el menos afuera, ¿sí? Me da negativo. Perdón, me da el opuesto. Menos X. Menos X. ¿Y esto a qué es igual? Acuérdense cuál es el objetivo. Comparar la F en el opuesto de X con la ley de la F o con la opuesta. ¿Cuál es la ley de la F? X cubo más X. ¿Puedo El compararla opuesto. con esta? Sería opuesta. ¿Estamos de acuerdo con esto que estoy escribiendo? Menos X cubo menos X es menos X cubo más X. Sí. ¿Y esta qué es? Menos X cubo menos X. Bueno, menos F de X. Y esto vale cualquiera sea el X. ¿Qué demostramos acá? Que es impar. Que es impar. ¿Estamos? Esa sería la forma algebraica de demostrar, usando la definición, que esa función es impar. Si hiciéramos la gráfica, ya sabemos que me tiene que quedar simétrica respecto al origen de coordenadas. Me alcanza con hacer un pedacito de la gráfica, la mitad, y el otro lo puedo hacer por simetría. Porque ya justificamos que es una función, ya demostramos que es una función impar. Fíjense, la característica gráfica era par, simétrica respecto al eje de las ordenadas. Impar, simétrica respecto al origen. ¿Por qué no le ponemos ninguna definición a las gráficas simétricas respecto al eje de las abscisas? Porque no serían funciones en algunos casos. Sería función. Si la gráfica, una curva C, es simétrica. Por ejemplo, la cuadrática. Respecto, ahí vamos al ejemplo, al eje de las abscisas, no es función. Entonces no tiene sentido ponerle nombre. ¿La cuadrática qué decías? Por ejemplo, si la proyectáramos sobre el eje X, el arco quedaría de costado y para la misma X tendría dos imágenes distintas. Pero, no, a ver. Por ejemplo, si lo proyectáramos, hacerla simétrica con respecto al eje X.
digamos. Una función cuadrática es una parábola que, bueno, Claro. ya la vamos a trabajar bien en detalle. Claro, si fuese simétrica con respecto al eje X, ahí quedaría dos valores, digamos, para la X. Vos te estás refiriendo a algo así. Claro. Ahí está. Bueno, pero esa Sí, no sí. es función cuadrática, entonces. Claro, claro. Una curva que tiene una ecuación, ¿sí? Que no es función y que es justamente el ejemplo de antes. Es simétrica respecto al eje X, no es función, pero no se llama cuadrática. ¿Sí? La curva... ¿Cómo se le dice? Todas son curvas que geométricamente se llaman parábolas. De todas las parábolas que nosotros trabajamos son estas, cuyas gráficas representan función. Esta tiene una ecuación, ¿sí? Pero no es función. Pero la curva en sí se llama parábola también. ¿Está bien? Sí, sí. Pero no es una función cuadrada, no es, porque justamente no es función. Bueno, ¿estamos hasta acá? Trabajamos entonces con funciones reales, con propiedades gráficas y definición de función par e impar. No todas las funciones son pares o impares. Hay la gran mayoría que no tienen su gráfica ninguna simetría, entonces no podemos hablar de que sea par o impar. Bueno, dejamos acá porque hay una de las comisiones que ahora tiene tarea de aula, la comisión 3 con Marco, ¿sí? Así cortan un ratito. Vale. Sí, vale. Por si alguien no vio, si no se pudieron anotar, si no dieron los nombres en la clase del lunes. Sí, o yo en lo el chat. pregunté hoy temprano y el único que me dijo fue Juan Francisco Artola de la comisión 3. Artola. Y otra cosa, más que nada para esta última parte, para toda la materia, recuerden repasar lo de la secundaria, lo del ingreso y de los apéndices, ¿sí? Toda esta parte sería mucho más ágil si manejaran las propiedades de números reales. Repásenla porque después se va haciendo cada vez un poquito mayor complejidad. Artola, Juan, sí, ya estaba anotado. Ah, bien. Comisión 3, sí. Comisión 3 pidió, sí. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Chao. nos vemos. Bueno, sigan viendo los videos, por favor, aquí vamos avanzando. Están indicados ahí en la sección general. Sí, para la semana que viene ya serían los de la semana 2, ahora lo vamos a poner. Bueno, profe, gracias. Chao. Bueno, repasen esto, si quedó duda de algo. Sí, Carolina, ver los videos de la semana 2, ahora lo vamos a poner en el aula virtual. Y las actividades se las van a ir sugiriendo en las tareas de aula, de acuerdo a cómo vayan avanzando. ¿Sí? Esta semana es la de los apéndices A y B. Y ya en la primera clase el docente les va a ir indicando con qué van a seguir trabajando. Y si quieren todos los ejemplos y actividades que va planteando a medida que leen del libro, también. Lo óptimo sería que esas páginas que les dejamos que lean, hagan esas actividades que se van proponiendo. De ejemplo, como para que puedan aprovechar mejor las clases sincrónicas. Chao, gracias, profe. Nos vemos. Ahora tienen la tarea de aula con Marco, la comisión 3. A ver quién queda, si quedan dudas. Ah, bueno, yo estoy presentando. Luciana Acevedo. ¿Te queda alguna duda, Luciana? Bueno. Capaz que se quedó prendido. Bueno. Bueno, vale. Cortamos así, se corta la grabación también. Bueno, nos vemos. Nos vemos, vale. Chau, chau. Chau, chau.